y trombofilia. Trombofilia es un tema que a mí particularmente no me gusta para nada, pero me pidieron que lo incluyera, así que lo vamos a hacer. Bueno, conceptos básicos sobre terapia transfusional. El objetivo de esta clase es hablar sobre los componentes sanguíneos que se utilizan para las transfusiones, las recomendaciones más usadas en clínica y algunas palabras sobre reacciones transfusionales y cómo enfrentarlas. La transfusión de hemoderivados consiste en la administración de derivados de la sangre de un donante a un paciente con necesidad de elementos sanguíneos y forma parte del arsenal terapéutico de la medicina moderna. Eh, tenemos sangre total, tenemos glóbulos rojos, tenemos plaquetas, tenemos plasma fresco congelado y algunos otros derivados específicos que no aparecen aquí, como el crioprecipitado, que la verdad es que se utiliza cada vez menos. En el fondo, cuando uno separa la sangre total, puede obtener eh, estos tres tipos de productos. Los glóbulos blancos no es que no se puedan usar en medicina transfusional, pero se utilizan muy poco y solamente en algunos casos muy específicos, porque como saben ustedes, la inmunidad celular es específica para cada huésped y al traspasar glóbulos blancos de una persona a otra, uno puede producir que se monte un ataque inmunológico. Pero en algunos casos están indicados, como por ejemplo, como terapia de última línea en algunas infecciones fúngicas invasoras cuando nada más resulta. Glóbulos rojos son eritrocitos concentrados por procesos de separación de los leucocitos y del plasma. Se empaquetan en una solución que es la solución SAG, que les da una vida útil más o menos de 45 días. Eh, el, de- el tiempo de almacenamiento hace que las células comiencen a destruirse de a poco. Y en general, una unidad de glóbulos rojos que lleva más días, en general, tiene menos células. Eh, una unidad de glóbulos rojos, en general, hace aumentar en un punto la hemoglobina y más o menos en 3 puntos el hematocrito. Eh, la recomendación casi universal que se maneja actualmente es transfundir glóbulos rojos a pacientes que tienen menos de 7 de hemoglobina, pero eh, dependiendo del criterio clínico eso puede variar. Lo que se sabe, y de hecho el dato probablemente más sólido que hay en medicina transfusional es que eh, ser un poco restrictivos con las transfusiones no es peor que tener una estrategia liberal. Los dos estudios principales al respecto aparecieron en el año 99, uno en el JAMA y otro en el New England Journal of Medicine. El primero del JAMA en que se randomizó a pacientes que iban a cirugías electivas no coronarias a la estrategia tradicional de transfusión, que era hematocrito de 30, hemoglobina de 10, versus una estrategia más conservadora que era hematocrito de 21, hemoglobina de 7. Y se vio que no había diferencia en la mortalidad. Y el del New England Journal of Medicine tenía el mismo diseño, pero en pacientes críticos. Entonces, a partir de esos dos estudios, se empezó a utilizar el número 7 como un número mágico, el 7 de hemoglobina, para transfundir. Pero no es que todos los pacientes tengan que transfundirse con 7, ni que haya pacientes que no se puedan transfundir teniendo más de 7 de hemoglobina. Como todo lo que pasa en medicina, las cosas crónicas se toleran mucho mejor. Entonces, pacientes que tienen anemias crónicas, como por ejemplo el mismo caso de las anemias perniciosas, que a veces los pacientes pueden llegar a hemoglobinas tan bajas como de 2,5 y andar caminando. Si el paciente no está sintomático en estricto rigor, uno no necesita transfundirlo. Y viceversa, hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares que toleran peor la anemia y habitualmente uno los transfunde con valores de hematocrito más altos, de hemoglobinas de 8, 8,5, incluso 9. ¿Ya? Pero la indicación de transfusión es anemia sintomática. El punto de referencia es 7, pero hay que considerar que no es una cosa absoluta. ¿Eh? Me pasa muchas veces que yo tengo pacientes con anemias crónicas, mielodisplasia, aplasia medular, que toleran valores extremadamente bajos de anemia.
Y los pacientes se van a hacer exámenes al consultorio y les sale 6,5, los mandan a llamar y los hospitalizan que tienen que transfundirse inmediatamente. Y el paciente dice, pero si, oye, si yo voy al centro caminando, ¿por qué me tengo que transfundir? No, si usted se tiene que transfundir, si esto se puede morir. Y le meten cuco y los terminan transfundiendo. Pero como les digo, depende del tiempo de evolución y depende del estado cardiovascular, la tolerancia a la anemia. Así que el 7 es un número de referencia, pero no es un número absoluto. Y en general, los pacientes cardiópatas siempre eh, un poquito más arriba. Tratamos de que estén generalmente sobre 8. Aunque ese concepto también ha ido cambiando en el último tiempo. Salieron un par de estudios randomizados recién que desafían un poco el 8 como un número mágico para los pacientes coronarios. Eh, no limitar las transfusiones a unidades frescas versus antiguas, ya que no modifica la mortalidad del receptor de glóbulos rojos. Eh, no es que no se le puedan transfundir unidades antiguas a un paciente. Si uno tiene, hay que ocuparlas. Lo que pasa es que las unidades antiguas tienen menos glóbulos rojos y probablemente el incremento que van a producir de la hemoglobina puede ser marginalmente menor. Lo habitual es que uno inicie las transfusiones con una unidad y lo más común es que se transfundan de a dos, pero eso también depende de la condición del paciente y del estado cardiovascular. Si un paciente está severamente anémico y tiene una anemia aguda, por ejemplo, alguien que le dispararon y llegó con un choque hemorrágico y llegó con hemoglobina de 5, yo probablemente le voy a poner 3, 4, 5 unidades de glóbulos rojos. Caso contrario, los pacientes mayores, adultos mayores con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, a veces uno les transfunde una unidad y los pacientes se congestionan, empiezan con dificultad respiratoria, les sube la presión, entonces a veces uno les quiere transfundir dos, pero hay que hacerlo de una por día y entre medio meterle un poco de diuréticos para que el paciente tolere bien la transfusión. Así que lo habitual es transfundir. Ustedes van a ver en la parte clínica que no, hay que transfundir a este paciente, ya ponle 2 unidades. Es como un número mágico, así cada vez que uno va a transfundir le ponen 2 unidades, pero eso no es un absoluto. Pacientes que necesitan más, pacientes que toleran menos. Siempre irse fijando en la condición clínica. Hemoglobina de 6 o menor, la mayoría de los pacientes van a requerir transfusiones, pero no todos. Como les digo, yo tengo pacientes que van al centro caminando y vuelven con hemoglobina de 6 o menos. Entre 6 y 7, generalmente sí, entre 7 y 8 para algunos pacientes, sobre 8 rara vez, pero tampoco es cero. Las plaquetas se obtienen por centrifugado de la sangre total. Y cuando uno centrifuga la sangre, se producen tres bandas: los rojos abajo, las plaquetas al medio y el plasma arriba. Entonces uno puede obtener un concentrado de plaquetas eh, sacando las plaquetas de una unidad y al final se mezclan en una bolsa distintas plaquetas del mismo grupo sanguíneo y se hace un concentrado. Si yo necesito a alguien transfundirle 6 unidades de plaquetas, entonces agarro las plaquetas de 6 unidades y las mezclo. La otra posibilidad para obtener plaquetas es obtenerlas por féresis, que es un procedimiento más caro, pero bastante más efectivo y más sofisticado, que consiste en que el donante se le coloca una vía venosa, se conecta a una máquina de féresis, la sangre va a la máquina hace la centrifugación, separa las plaquetas y le devuelve todo el resto, excepto las plaquetas. Entonces, uno puede obtener una gran cantidad de plaquetas de un solo donante y, a diferencia de cuando uno dona sangre total, que uno no puede donar más seguido que cada 3 meses, en el caso de las plaquetas uno puede donar hasta 2 veces por semana, porque las plaquetas se producen mucho más rápido. En el caso de la sangre total, lo que limita es la vida media de los glóbulos rojos, que viven entre 90 y 120 días. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la beca de hematología, era un donante voluntario de plaquetas. Como yo soy grande, mido 1,80 m y peso como 85 kilos, eh, me sacaban 12 unidades de un viaje. Son 12 unidades del mismo donante. La máquina las entrega eh, filtradas, o sea, sin glóbulos blancos, duran más tiempo y en la práctica son más efectivas. Las plaquetas se almacenan a temperatura ambiente y se tienen que almacenar en agitadores. Las plaquetas uno las deja quietas y se aglutinan. Así que así como están en este mono, no se pueden dejar. Si ustedes se van a meter a un banco de sangre alguna vez, van a ver que hay unas bandejas que están agitando todo el rato, unas bolsitas amarillas, esas son plaquetas. Habitualmente, la transfusión de plaquetas se calcula una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿ya? Pero dependiendo de qué tan severa sea la trombocitopenia, uno puede transfundir más. Y aumentan más o menos en 30.000
una transfusión de plaquetas. Pero como les digo, depende un poco del valor en que se encuentra el paciente al momento de la transfusión. Las recomendaciones actuales de la American Association of Blood Banks es transfundir plaquetas cuando hay sangrado activo asociado a trombocitopenia, o sea, menor de 50.000 o menor de 100.000 en caso de hemorragia intracraneal, y preparación para procedimientos quirúrgicos en pacientes con trombocitopenia. Neurocirugía, oftalmología y cirugía cardíaca, habitualmente uno desea que el paciente tenga sobre 100.000 plaquetas. Para endoscopías, 50.000, procedimientos 20.000, punción lumbar, dependiendo de donde uno lo mire, en algunos lados aparece 20, 50, 30. Biopsia de médula ósea, 20.000. En general, bajo 10.000 plaquetas existe un riesgo no despreciable, o sea, no es alto, pero es un riesgo no menor de hemorragias cerebrales, ¿no? Más o menos como entre un 2 y un 3% de los pacientes que tienen trombocitopenias agudas con valores de menos de 10.000 desarrollan hemorragias cerebrales. Así que en general casi todos los pacientes con menos de 10.000 se transfunden, pero como siempre, las cosas crónicas se toleran mejor. Los pacientes que tienen trombocitopenias crónicas severas desarrollan mecanismos de adaptación y en general uno no los transfunde a menos que tengan menos de 5.000. E incluso a veces solo los transfunde en caso de sangrado. La única condición en que uno transfunde a los pacientes con más de 10.000 plaquetas en forma profiláctica es el caso de las leucemias promielocíticas, que se los mencionaba el otro día, porque esos pacientes sangran terriblemente. A los pacientes con daño hepático crónico siempre tienen trombocitopenia, casi siempre. Uno en general no les transfunde profilácticamente a menos que el paciente tenga valores muy bajos y vaya a ir a alguna intervención quirúrgica. Así como, no, el paciente llegó con 30.000 y no tiene nada y yo le pongo plaquetas, no, eso no se hace, no ha demostrado que tenga ninguna utilidad. El plasma fresco congelado se obtiene por féresis o por centrifugación. El plasma es la parte líquida de la sangre, es la que contiene la mayor parte de las proteínas y de los factores de coagulación. Y cada unidad de plasma tiene alrededor de 250 ml. Dura alrededor de un año, se guarda congelado. Y una vez que se descongela, hay que usarlo. ¿Se acuerdan cuánto? No sé si se acuerdan, pero cuando hablamos de coagulación, yo les dije que el factor de coagulación que tenía la menor duración es el factor 7, que dura 4 horas. Entonces, cuando uno descongela una bolsa de plasma, tiene que usarla antes de 4 horas, porque si no pierde el factor 7. En general, la dosis de transfusión es de 10 a 15 ml por kilo, dependiendo de qué tan severa sea la coagulopatía que uno quiere corregir. Recomendaciones actuales: politraumatismo. El politraumatismo se produce en una coagulopatía bien especial, que algún día los que hagan medicina interna y pasen por UCI les va a tocar eh, revisarlo. Pero los pacientes politraumatizados sangran mucho en comparación, no porque tengan pérdida sanguínea y pierdan plasma, sino que el trauma produce un tipo de inflamación bien particular y la injuria endotelial gatilla la activación de la coagulación. Los pacientes consumen muy rápido, así que en general, politraumatizado es una indicación frecuente de transfusión de plasma. Como antídoto para pacientes en caso de que tengan sobredosificación o que uno quiera revertir la anticoagulación con anticoagulantes cumarínicos, por ejemplo, acenocumarol o warfarínico, como la warfarina, que son los antagonistas de la vitamina K, ya sea porque el paciente está sobredosificado y está sangrando, cosa que pasa, o porque el paciente está tomando anticoagulante y resulta que le dio una apendicitis y se tiene que operar y obviamente no se puede operar con INRD3 y yo eso tengo que revertirlo. En ese caso, utilizamos plasma. Tratamiento de algunas coagulopatías asociadas a sangrados mayores, como por ejemplo coagulación intravascular diseminada, daño hepático crónico, y como ayudante de la plasmaféresis en pacientes con microangiopatías trombóticas tipo PTT. ¿Se recuerdan bien? El PTT, el tratamiento era plasmaféresis y la plasmaféresis tenía que ser con plasma porque lo que necesito yo a ese paciente es reponerle ADAMS-13 y la ADAMS-13 viene del plasma. A diferencia de otras indicaciones de plasmaféresis como el Guillain-Barré, como
eh, los síndromes de hiperviscosidad, en que lo que yo necesito es sacar cosas, da un poco lo mismo con que yo haga la plasmaféresis. Si la hago con albúmina al 5% o la hago con plasma, da lo mismo en la práctica. Porque ahí lo que yo necesito es sacar, es barrer. En cambio, en la plasmaféresis del PTT, lo que yo necesito es poner Adams 13 y para eso tiene que ser con puro plasma. No se recomienda para revertir anticoagulación en pacientes sin sangrado mayor. Por ejemplo, bueno, supongo que ya pasaron por cardiología, les hablaron algo de anticoagulación en patologías valvulares, en trombosis venosa. En general, hay un rango de INR que uno busca para proteger al paciente sin que aumente mucho el riesgo de hemorragia. Y a veces los pacientes se pasan, ¿no? Por ejemplo, para anticoagulación por una válvula protésica, el INR recomendado entre 2,5 y 3,5 y de repente los pacientes llegan con 4,5, ¿no? Pero si no están sangrando, en ese caso no se les hace reversión con plasma, sino que se le ajusta la dosis. Es distinto cuando el paciente llega sobredosificado y sangrando, ¿no? El plasma no se recomienda para reemplazar factores específicos de la coagulación como factor 8, fibrinógeno o factor von Willebrand. Hay otros preparados de banco de sangre que son mejores, como el crioprecipitado, y hay algunos sintéticos que se pueden usar. Hay liofilizados para el factor 8, factor 9 y algunas mezclas como el Fandi que se utiliza para la enfermedad de von Willebrand. No recomendado como expansor de volumen en situaciones de choque hipovolémico. Esto ya es historia antigua. Se utilizó mucho el plasma al principio, antes de que aparecieran los sueros cristaloides, y la verdad es que actualmente lo que se ha demostrado es que como expansor, los cristaloides son la primera línea, en casos sobre todo de politrauma y cirugía. El crioprecipitado que les mencioné hace unos minutos se obtiene a través del plasma centrifugando a baja temperatura, donde precipitan las proteínas y se resuspende lo que queda y se congela a menos 15 grados. Y es un concentrado chiquitito que tiene como 80 ml de volumen más o menos, que contiene fibrinógeno, factor 8, 9, factor von Willebrand y fibronectina. Esto era lo que se usaba para tratar las hemofilias años A, cuando no existía todavía los liofilizados sintéticos del factor 8. Y todavía se utiliza en algunas condiciones, como por ejemplo en la coagulación intravascular diseminada. Eh, y en algunas coagulopatías específicas. Se utiliza poco en realidad. Sí, los bancos en general lo preparan cuando uno los pide porque como existen las alternativas de estos preparados sintéticos, la verdad es que la utilidad del crioprecipitado actualmente es bastante menor que lo que fue hace 20 años atrás. Recomendaciones de uso del crioprecipitado: sangrado asociado a trauma o cirugía con niveles bajos de fibrinógeno en protocolos de transfusión masiva. O sea, si alguien perdió 2 litros de sangre, yo no le puedo transfundir puros glóbulos rojos. El paciente necesita sangre entera, así que habitualmente le transfundo glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitado. Eso es lo que le llamamos nosotros transfusión masiva. Sangrado masivo posparto asociado a fibrinógeno bajo, típicamente síndrome hipertensivo del embarazo, eh, preeclampsia o los casos de inercia uterina posparto. Sangrado asociado a pacientes con coagulación intravascular diseminada, sangrado por uremia. La uremia produce una forma de coagulopatía parecida a la enfermedad de von Willebrand. Y profilaxis de sangrado grave en pacientes con leucemia promielocítica. De esto sí conversamos la otra vez. Yo les mencioné que cuando llegamos a un paciente con leucemia promielocítica, generalmente llegan con una activación de la coagulación bastante masiva. Entonces uno les parte ácido transretinoico y con eso empezamos a hacer madurar estas células, pero en paralelo tenemos que corregir la coagulopatía y para eso aquí sí usamos el crioprecipitado, ¿no? Si el paciente tiene menos de 150 de fibrinógeno, le chantamos una unidad de crio por cada 10 kilos hasta que el fibrinógeno pase de 150 y se lo controlamos 2 veces al día. Y las plaquetas por sobre 50.000, oiga, me digo, estos pacientes se mueren de hemorragia y los que no se mueren tienen un 85% de posibilidades de curarse definitivamente, así que a uno lo ideal es que de la leucemia promielocítica nadie se muera de hemorragia.
No recomendado para corrección de pruebas de laboratorio y actualmente no se utiliza en pacientes hemofílicos a menos que haya un quiebre de stock brutal y no tengamos liofilizados sintéticos, eh, porque la verdad es que el liofilizado sintético tiene muchas menos reacciones adversas y como se produce por ingeniería genética, no tiene los problemas de la posibilidad de transmisión de infecciones virales como hepatitis C, VIH y otras cosas que pasa muy poco, pero el riesgo no es cero. Bueno, aquí hay un cuadro comparativo de qué es lo que aporta el plasma fresco congelado, que en el fondo trae todos los factores de coagulación, el fibrinógeno, albúmina y todo lo que tiene el plasma. Se utiliza CID, corrección de anticoagulación por antagonistas de vitamina K, pacientes cirróticos que tienen que ir a cirugía, PTT, síndrome hemolítico urémico para plasmaféresis en la coagulopatía del trauma. El crioprecipitado principalmente para aportar fibrinógeno, factor von Willebrand, factor 13, 8 y 9, y se utiliza principalmente en la leucemia promielocítica y en algunas cosas más bien específicas. Y los liofilizados de factores recombinantes se utilizan para la sustitución de factores específicos, como el caso de la hemofilia A y B, y existen también mezclas de 8 y von Willebrand, por ejemplo, el FANDI, se utiliza cuando hay que restituir en la enfermedad de von Willebrand. Existe el factor 7 activado, que se puede utilizar en déficit de factor 7, y existe también el Octaplex, que es complejo protrombínico, que trae varios factores de coagulación y fibrinógeno, y también es sintético y es bastante fácil de usar. Lo utilizan mucho en medicina de combate, sobre todo los norteamericanos. Riesgos de las transfusiones de glóbulos rojos. Eventos adversos, fiebre, es lo más común. La fiebre se produce por las citoquinas de los glóbulos blancos. Yo, cuando, cuando separo la unidad de sangre en sus componentes, siempre quedan glóbulos blancos metidos entre los rojos, ¿no? Y las citoquinas que producen esos glóbulos blancos son las que pueden causar reacciones febriles al transfundirse, ¿no? Mientras más tiempo quedan los glóbulos blancos, o sea, las unidades más viejas tienen más riesgo de reacciones febriles. Y yo quiero que alguien no me haga fiebre, lo que tengo que hacer es filtrarlo. Hago que la sangre pase por un filtro. El filtro retiene las células grandes, que son los blancos, y baja considerablemente el riesgo de reacciones febriles. ¿En qué caso es importante esto? Cuando yo voy a transfundir a un paciente que está con neutropenia, una leucemia, por ejemplo, que está en quimioterapia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el paciente me hace fiebre con la transfusión y me piso la cola y no tengo idea si el paciente está haciendo una bacteremia o si hizo fiebre por la transfusión? Entonces, a mí me interesa que un neutropénico no haga fiebre con la transfusión, así que neutropénicos se transfunden siempre filtrados, y lo mismo con pacientes que han hecho reacciones febriles antes y se tienen que volver a transfundir, se les transfunden filtrados. Sobrecarga circulatoria pasa principalmente en los pacientes mayores y pacientes con enfermedades cardiovasculares y se relaciona directamente con el volumen transfundido. Los glóbulos rojos son las unidades más grandes, que son de 400 cc, las de plasma son más chicas, las de crío son más chicas, así que depende cuánto uno le transfunda a los pacientes, a veces se pueden sobrecargar y como les decía a los viejitos, es habitual que uno tenga que fraccionar las transfusiones para no producir sobrecarga. Las reacciones alérgicas son bastante frecuentes y ocurren más seguido con el plasma, porque se deben a proteínas, y lo que más tiene proteínas ajenas es el plasma. Las plaquetas vienen suspendidas en plasma, así que son las segundas en frecuencia, y los glóbulos rojos mucho menos. ¿Qué tiene que hacer uno para evitar las reacciones alérgicas? Premedicar a los pacientes con antihistamínicos. En el caso de los glóbulos rojos, si a pesar de la premedicación el paciente sigue haciendo reacciones alérgicas, uno puede desplasmatizar los glóbulos rojos, o sea, mandarlos a lavar y que queden suspendidos en suero fisiológico, en suero salino, y con ello se elimina el riesgo de reacciones alérgicas, pero eso no se puede hacer con las plaquetas porque las plaquetas uno las toca y se aglutina. Así que en las plaquetas, para evitar las reacciones alérgicas, hay que usar antihistamínico endovenoso, anti-H1 y anti-H2 también. El TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury, es un cuadro bastante grave y por suerte poco frecuente, que se debe a una activación de
de la cascada del complemento y de varias otras reacciones que terminan causando un distrés respiratorio eh, y que tiene una mortalidad no despreciable. Uno lo sospecha mucho, pero rara vez lo ve, por suerte, porque es bastante grave. Y es una reacción adversa que no se debe a las células del producto transfundido, sino a los anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos que vienen en el plasma o en los glóbulos rojos o en las plaquetas que uno transfunde. Todas las otras reacciones son por células, las reacciones febriles, las alérgicas, etcétera, pero en este caso es por anticuerpos. Transmisión de hepatitis C, de hepatitis B, de virus de la inmunodeficiencia humana son cada vez más anecdóticas porque los test de pesquisa eh, son cada vez más certeros, son capaces de detectar con periodos de ventana cada vez más cortos. ¿Por qué uno le hacen una encuesta cuando uno va a donar sangre y no simplemente le hacen un VIH, una hepatitis B y una hepatitis C, en vez de hacerlo perder media hora ahí preguntándole si ha tenido pareja, si es homosexual, si ha tenido contacto con prostitutas, si ha viajado a Brasil, etcétera? ¿Por qué existen los periodos de ventana? Los test, todos los test microbiológicos para detección de virus tienen periodos de ventana. Y el objetivo de la encuesta, en el fondo, es detectar a los pacientes que eventualmente tienen más riesgo de estar en un periodo de ventana. Y para eso dejarlos afuera como donante. La hemólisis fatal se produce cuando uno transfunde sangre incompatible. Y la verdad es que es una cosa muy, muy, muy excepcional que ocurra. De hecho, es un indicador de calidad, no, esto no debiera pasar en ninguna parte. Eh, Aquí hay una frecuencia, las mismas cosas que les mencioné, la reacción febril la más frecuente, alérgica la segunda. Ahí se conectó el doctor Núñez. Le voy a pedir que nos conectemos con la cuenta de él, porque ya se me va a caer la mía y si no vamos a tener que esperar los 9 minutos. Ya de ahí les aviso cuando nos cambien. Bueno, lo mismo que mencionábamos recién, reacciones febriles y alérgicas, lo más común, sobrecarga de volumen la segunda, infecciones, reacciones hemolíticas y el trali. La mayoría de estas reacciones no son graves y son perfectamente manejables en la clínica. ¿Qué medidas de prevención hay para evitar los eventos adversos? Premedicación, como les decía, con antihistamínicos principalmente para evitar las reacciones alérgicas. Eh, Infundir lento en los pacientes que tienen patologías cardiovasculares, fraccionar las unidades, vigilar los signos vitales, soporte vital básico, soporte hemodinámico en la hemólisis grave, traslado oportuno. Y como les decía, existe la posibilidad de filtrar unidades para evitar las reacciones febriles. Y la otra cosa que se puede hacer, eh, que se utiliza casi exclusivamente cuando uno está pensando en un paciente que se va a trasplantar en el futuro, es irradiar las unidades, ¿no? Irradiando las unidades uno elimina los linfocitos y lo que consigue con eso es que los pacientes no se sensibilicen y que tengan menos posibilidad de rechazar los órganos trasplantados en el futuro. Bueno, la sangre no se puede fabricar, la sangre no se puede comprar, eh, así que la sangre hay que donarla. La sangre más segura es la sangre de la gente que da voluntariamente, la gente que va a dar sangre porque quiere dar sangre nomás y que lo hace en forma rutinaria, que en general es gente sana. Es diferente a lo que se llama donación de reposición, que es cuando dicen se necesitan 20 dadores para tal persona. En ese caso, generalmente vienen de la familia eh, y cuando una persona está en riesgo vital, necesita sangre, hay gente que no dice la verdad. Entonces, no cuentan la verdad sobre los números de parejas, sobre los contactos sexuales, sobre el riesgo que han tenido de estar expuestos a ciertas enfermedades. Entonces, esa sangre tiene más posibilidades de transmitir infecciones. Así que la sangre más segura es la que se da en forma altruista y es lo que se hace en Europa, donde la gente está acostumbrada a donar sangre porque han tenido dos guerras mundiales y
todo el mundo dona sangre, los papás le enseñan a sus hijos, los llevan, después los hijos a sus hijos, etcétera. Aquí, el que dona sangre es más bien excepcional que lo haga por iniciativa propia. Eh, Alcanzamos. Me quedan 6 minutos de esta sesión. Hablé un poco más rápido que en otras, justamente para tratar de que no nos pillaran el final de los 45 minutos y se nos cayera la clase. Pero recopilando un poco, como les decía, no hay indicaciones absolutas para transfundir. Depende mucho de la situación clínica, de la patología, del el tiempo de evolución. Todo lo que ocurre en medicina en forma lenta se tolera mejor que lo que ocurre en forma rápida. Depende mucho del estado cardiovascular, depende de la edad, depende de la patología del paciente. Eso, casi todo. Eh, las indicaciones de transfusión para cada hemoderivado son variables, ¿no? Lo que más se transfunde son glóbulos rojos. Eh, y la indicación de glóbulos rojos es la anemia asintomática. El 7 es como el número clave, pero no es absoluto. Las plaquetas se transfunden para parar los sangrados y en algunos casos para prevenir sangrado en pacientes con trombocitopenia que van a ir a procedimientos quirúrgicos. Eh, el plasma se utiliza en los politraumatizados, en los protocolos de transfusión masiva, en las plasmaféresis para revertir anticoagulantes y también en pacientes que tienen trastornos de la coagulación y que van a ir a procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo típicamente los cirróticos o los pacientes con déficit de factor 7. Las transfusiones no son inocuas, tienen riesgos. Los eventos adversos más frecuentes son las reacciones febriles, luego las alérgicas, la sobrecarga circulatoria, mucho menos en la injuria pulmonar asociada a transfusión, el TRALI, menos aún la transmisión de infecciones y la hemólisis por transfusión incompatible es por suerte excepcional porque la mayor parte de las veces tiene resultados fatales. Ya niños, un pequeño break, voy a cambiarme de cuenta. Cuando esté con la del doctor Núñez les aviso para que veamos la clase de trombofilia, así que vayan a hacerse un café con pan y conversamos. Que probablemente es el que menos me gusta a mí de toda la hematología. Se llama trombofilia. ¿Qué le pasó a esto? Lo voy a abrir de nuevo porque algo le pasó al que tenía abierto. Por si acaso yo no he hecho todas esas presentaciones, ¿eh? Hay varias de esas que las he ido recolectando, no todas son mías. Esta presentación tiene un formato diferente porque esta la hice yo. Me tocó hacer esta presentación para una reunión clínica del Servicio de Medicina Interna hace un par de años. Así que esta es la única clase de todas las que ocupé que efectivamente la he hecho yo. Dame un segundo, voy a prender la luz. Ya, que me vean porque si no, no van a ver nada. No sé si alguien reconoce ese símbolo que está ahí en la esquina. ¿No? ¿Alguien juega Mass Effect? La trilogía de Mass Effect. Bueno, es el logo del programa de Fuerzas Especiales de la Tierra. En Seven. Ya, entonces empecemos. Un embolismo venoso afecta más o menos a una por cada 1.000 personas por año. Es una patología multifactorial. Y lo característico, cuando uno habla de embolía o de trombosis, es la triada de Virchow, que dice que para que haya una trombosis tiene que haber alteraciones del flujo sanguíneo, cambios en la pared vascular y cambios en la constitución de la sangre. Las trombofilias son un grupo de condiciones congénitas o adquiridas que producen una tendencia anormal a la trombosis arterial o venosa. En el fondo son pacientes que hacen más trombosis que el común.
tiene una incidencia variable en las distintas poblaciones, no es una alteración, son varias, como les voy a mostrar a continuación. El riesgo de trombosis que se asocia a las trombofilias es principalmente trombosis venosa. Los datos son controvertidos en cuanto al manejo, en cuanto a la indicación de estudio. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda esta cosa, que todo el mundo se le estudiaba trombofilia, pero la verdad es que la cosa se ha ido desinflando con el tiempo y las indicaciones de estudio actualmente son más bien acotadas. Llegan muchas interconsultas de hematología por trombosis, ops trombofilia, y la mayor parte de esas no tienen ni un sentido. A nosotros, bueno, si en algún momento eh, les toca vernos a nosotros trabajando en la pega diaria, se nos da cuenta que regañamos mucho contra las interconsultas de trombofilia porque la mayor parte de las veces son pura pérdida de tiempo. No es que no tengan indicación, sino que la mayor parte de los colegas, a pesar de que estas charlas las hemos hecho, no solo yo, sino otros médicos del equipo, más de una vez siguen llegando las mismas interconsultas. La significancia clínica de un resultado positivo es dudosa. Esta es una clasificación en general. Hay hereditarias y hay adquiridas. Las hereditarias, mutaciones, probablemente la más importante es el factor 5 del Leiden, la mutación del gen de la protrombina y de la metilente-tetrahidrofolato reductasa. Déficit de algunas proteínas que tienen efecto anticoagulante, como la proteína C, la proteína S, la proteína Z y la antitrombina 3, y algunos polimorfismos de ciertas enzimas, eh, como la enzima convertidora de angiotensina, el inhibidor del activador del plasminógeno. Y hay algunas adquiridas, de las cuales la más importante es el síndrome antifosfolipídico, el cáncer, el embarazo y el puerperio, eh, algunas enfermedades inflamatorias, las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como hablamos el otro día, policitemia vera y trombocitosis esencial, producen tendencia también a la aparición de trombosis. Bueno, un poco de historia. En 1903 se describe el término antitrombina. En 1963 se diseña un test de laboratorio para estudiar la antitrombina. Se identifica en 1965 una familia con trombosis recurrente y déficit de esta famosa antitrombina. En la década de los 90 se describen dos variantes de la déficit de antitrombina, que es un defecto funcional y un defecto antigénico, o sea, en una falta y en otra hay, pero no funciona bien. Del 2000 en adelante se secuencia el gen de la antitrombina 3 y sus mutaciones. La proteína C, la cascada de la proteína C, es bastante importante en lo que les explicaba el otro día cuando hablamos de microangiopatías trombóticas en lo que es la regulación de la coagulación, ¿no? En los años 50 se empezaron a usar los anticoagulantes cumarínicos, el dicumarol, el acenocumarol. En el año 76 se aísla la proteína C con propiedades anticoagulantes. El 81 se describe la trombomodulina como activador de esta proteína C. Eh, Se describe luego el 77 un cofactor K dependiente de la proteína C activada que se denomina proteína S. Se describe el déficit de proteína C en una familia con trombosis recurrente y en el año 84 se describe un caso de trombosis asociado a déficit de proteína S. Esto, cultura general, no me interesa que se aprendan la historia de estas famosas proteínas. Resistencia a la proteína C activada. Esto es re importante, bueno, de ahí se lo voy a mencionar. Dalbach describe la resistencia a la proteína C activada del año 93 y que se asocia a una mutación en el factor 5, que esto se demuestra en el 94. En el 95 se describe la mutación causal en la ciudad de Leiden, Holanda, y en la década del 2000 se secuencia este gen del factor 5 mutado, identificando la mutación R506Q como causal. La mutación del gen de protrombina se describe en el año 96, una mutación del gen de protrombina que es una G2, una G20-210A,
No sé si ustedes conocen el lenguaje este para describir las mutaciones. Va mencionado primero el aminoácido que debiera ir, la posición que tiene dentro de la proteína y el aminoácido por el que cambia. Este, por ejemplo, es una glicina que va en la posición 20 a 210 y que cambia por una alanina. ¿Ya? Se describe esta mutación como un factor con alto riesgo de trombosis. Y en el fondo estos pacientes tienen más protrombina circulante, que es lo que causa esta tendencia anormal a la trombosis. Este mono que se ve bastante complejo no es tan complejo en realidad. Primero está mencionada la prevalencia, el riesgo del primer evento trombótico, el riesgo de la recurrencia, el riesgo absoluto de trombosis inicial, eh, el riesgo absoluto de tromboembolismo venoso en pacientes que utilizan terapia hormonal de reemplazo, esta otra en los anticonceptivos orales, y el riesgo absoluto en el embarazo. Y aquí está mencionado el factor 5 Leiden heterocigoto, factor 5 Leiden homocigoto, la mutación del gen de protrombina, heterocigoto, homocigoto, la deficiencia de proteína C, S, antitrombina 3 y el síndrome antifosfolípido. Entonces, si ustedes se fijan, lejos la más prevalente es el factor 5 de Leiden. 2 a 7% de la población, no es poco. Ahora, el mayor riesgo de trombosis, si ustedes lo ven, es para el primer episodio, mucho más que para la recurrencia. Existe como la tendencia común a creer que los pacientes con trombofilia se lo pasan haciendo trombosis todo el tiempo. Eso no es cierto. El mayor riesgo que tienen es para el primer episodio. Si ustedes se fijan, en el caso del factor 5 de Leiden, con el uso de anticonceptivos orales, el riesgo relativo se dispara casi hasta un 15%. Lo mismo con el uso de terapia hormonal de reemplazo en el embarazo. Esta probablemente de todas las trombofilias es la más importante porque es la que más se relaciona con las hormonas. ¿Y eso qué importancia tiene? Mujeres en edad fértil. ¿Cuántos miles de mujeres usan anticonceptivos hormonales en este momento? ¿Cuántos miles de mujeres se embarazan al año? Aquí sí tiene importancia el factor 5 de Leiden, así que después vamos a volver a eso un poquitito. Cuando hay defectos homocigotos, obviamente el riesgo se va a las nubes. 20%, por ejemplo, para la mutación del gen de protrombina homocigota. La antitrombina 3 tiene un alto riesgo de trombosis del primer episodio, pero para todas, excepto para el anticoagulante lúpico, que este es para el síndrome antifosfolipídico, que esta es adquirida, esta tiene más recurrencias, pero el concepto que me interesa que les quede de este mono, o sea, de esta tabla, es que el mayor riesgo de trombosis es para el primer episodio en todas las trombofilias, excepto en el síndrome antifosfolípido que se tiene más recurrencia. Las recurrencias no son la norma. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene si uno en general al paciente lo pilla después de que ya hizo el primer episodio? En teoría, el riesgo que tiene de repetirse es bajo. Entonces, ¿para qué lo estudio? Esa es una muy buena pregunta. En el fondo, si el paciente, yo no lo voy a encontrar nunca o casi nunca antes que hagan la primera trombosis. Y esa es la de riesgo. La posibilidad de que, habiendo hecho la primera trombosis, yo le encontré el defecto, que el paciente vaya a hacer una nueva trombosis, es baja. ¿Para qué lo estudio entonces? ¿Tiene utilidad estudiar a los hijos de alguien con trombofilia? Si yo le encuentro una mutación a un niño de 3 años o de 4 años, le voy a poner esa tremenda mochila. Oye, tú algún día vas a hacer trombosis para todo el resto de su vida cuando, si ven, el hazard ratio no es muy alto. Son preguntas que en este momento son difíciles de contestar. Pero sí, probablemente la mayor importancia que tienen estas trombofilias es la relación que hay con las complicaciones en relación al uso de anticonceptivos hormonales y al embarazo y el parto. Esta barra de aquí que me está estorbando. Lo mismo. Primer evento tromboembólico, evento recurrente. En todos los casos la recurrencia es bastante más baja, excepto para el síndrome de
anticuerpos antifosfolípidos. Probablemente las que tienen el riesgo más alto de hacer trombosis son el déficit de antitrombina 3 y el déficit de proteína S, pero por suerte son las menos frecuentes. Y como les decía, uno rara vez se encuentra a pacientes antes que hagan el primer evento trombótico. Yo tuve un caso que es casi anecdótico, pero una niña llegó a consultar un día a la urgencia porque le dolía la cabeza y me contó que ella tenía una gemela idéntica que tenía una mutación del gen de protrombina. La hermana había hecho una trombosis venosa cerebral y se lo estudiaron y eran gemelas idénticas, así que la posibilidad de que ella la tuviera era 100%. Creo que es el único caso que me he encontrado con uno de estos defectos antes de que el paciente haga el episodio. Entonces le dije a esta niña todo lo que no tenía que hacer, no tenía que embarazarse sin avisar, no tenía que usar anticonceptivos hormonales y por supuesto no me hizo caso con una de las cuestiones, se embarazó, usó anticonceptivos hormonales y se mandó como 3 trombosis por fea. Pero bueno, creo que es el único caso que me ha tocado. Eh, bueno, este es el mismo cuadro en el fondo. Ahora, si miran esto de acá abajo, el riesgo relativo de complicaciones en el embarazo es más o menos parecido para todas estas. Deficiencia de antitrombina, proteína C, proteína S, factor 5 Leiden, mutación del gen de protrombina. Esto es la presencia de varias mutaciones, polimorfismos, eh, y la frecuencia que hay en la población. O sea, aquí se pueden dar cuenta que el factor 5 de Leiden es lejos la más frecuente, y la del gen de protrombina es la segunda. Como les digo, estos son polimorfismos, son mutaciones. ¿Ya? No están incluidos el déficit de proteína C, el de proteína S. No, estos son solamente las que tienen mutaciones en los factores de coagulación. Bueno, un poco de fisiopatología. La formación de coágulos es un proceso multifactorial en que participan 3 vías fisiopatológicas distintas, que son la cascada de la coagulación, que es esa cosa incomprensible que les expliqué hace algunos días, la vía de la proteína C activada, que es la vía regulatoria de la coagulación, y la vía de la fibrinólisis. Una falla en cualquiera de estas 3 puede aumentar el riesgo de trombosis. Eh, Esto se los mostré el otro día, eh, una gráfica que muestra cómo interactúan los distintos factores de la coagulación en la formación en el inicio de la cascada de la coagulación, las plaquetas, la matriz extracelular, el factor tisular, factor 8, factor 9, von Willebrand, bla, 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 bla. La proteína C es importante porque la proteína C es una proteasa que requiere una activación y su principal efecto es partir en dos al factor 5. El factor 5 es uno de los factores de la vía común, final. De esa manera, regula bastante bien que los coágulos sean del tamaño que tienen que ser y que se produzcan cuando se tienen que producir. El factor 5 Leiden es una mutación en que el sitio donde la proteína C activada va a ir a cortar está mutado y lo hace resistente a la tijera. Entonces la proteína C activada no es capaz de clivar el factor 5 y ese factor 5 queda dando vueltas por más tiempo. ¿No? Por eso, en la práctica, eh, el factor 5 de Leiden es una resistencia a la proteína C activada. Bueno, como les decía, esta cosa se describió el año 93, es la trombofilia más frecuente de la población general, se encuentra casi en un cuarto de los pacientes que hacen tromboembolismo venoso no provocado y corresponde como a un 50% de las trombofilias familiares. O sea, si uno agarra todas las trombofilias familiares, la mitad son Leiden. Aumenta 3 a 8 veces el riesgo de un primer evento trombótico en el estado heterocigoto y 50 a 80 veces en estado homocigoto. 2 a 3 veces el riesgo de pérdidas fetales, 8 a 10 veces aumento del riesgo trombótico en los vuelos de altura, 30 veces aumento del riesgo eh, con uso de anticonceptivos orales, pero tiene escaso riesgo de recurrencia. Excepto que, y eso es lo que el mensaje final que les voy a decir después,
excepto que el paciente se vuelva a exponer a las mismas condiciones que causaron la primera trombosis. O sea, si una mujer hizo una trombosis tomando anticonceptivo y vuelve a tomar anticonceptivo, vuelve a tener riesgo de trombosis. Si una mujer que tenía un factor 5 Leiden hizo una trombosis durante el embarazo, el próximo embarazo tiene el mismo riesgo. Y aquí es donde justamente tiene importancia estudiar estas cosas. La prevalencia varía dependiendo de las distintas poblaciones. Por ejemplo, los árabes jordanos tienen mucho más alta prevalencia que otras razas, en el Líbano también, pero en Asia y Australia hay muy poco. En España, la población hispana, europeos, es variable, pero es bastante más baja. Y en Hispanoamérica, 2.2, que es más baja que lo que tienen en Europa. Ah, un detalle que se me había olvidado mencionarle. En algún momento, o sea, la teoría de cómo surgieron estas mutaciones es que en algún momento consistieron o confirieron una ventaja adaptativa. ¿Mm? Si ustedes piensan hace, no sé, 1000 años atrás, las mujeres se morían mucho por hemorragias postparto. No existía el cuidado profesional del parto, no había los adelantos que hay en este momento, que la mortalidad materna actualmente es muy baja y es una cosa más bien excepcional. Entonces, en ese tiempo, tener una mutación de estas disminuía el riesgo de morirse por hemorragia en el parto, así que en algún momento fuera una ventaja adaptativa, así como la anemia de células falciformes, ¿no? Que causa una serie de problemas graves. eh, en algún momento también fue una ventaja porque hacía que los pacientes fueran resistentes a la infección por el Plasmodium malaria, ¿no? Los que tenían esa mutación no se infectan con la malaria porque los glóbulos rojos son más duros y el bicharraco no es capaz de entrar. Bueno, en algún momento estas trombofilias fueron eh, una ventaja adaptativa. Eh, este monito aquí es donde actúa la proteína C, y qué es lo que cliva el factor 5. Este es el punto de acción y acá en el fondo tenemos un factor 5 mutado que tiene una glicina en vez de una arginina y la proteína C es incapaz de partirlo en dos como suele ser lo que tiene que hacer. Eh, Primer evento tromboembólico, 3 a 8 veces el riesgo que tiene la población general, 3 a 5 veces el riesgo de eventos de trombosis venosa cerebral, trombosis de las extremidades superiores, trombosis asociadas a catéter, trombosis de venas superficiales, 8 a 52 veces el riesgo de tromboembolismo venoso asociado al embarazo. Importante. Tromboembolismo venoso recurrente, 1.4 a 1.6. De nuevo, la recurrencia es poca. Pérdidas de embarazo, 2 a 4. Estos son los homocigotos para el factor de Leiden cuando uno tiene la mala suerte de tener los dos genes mutados. Ustedes pueden ver que los valores son bastante más altos. Ahora, pueden existir estas cosas y a veces se combinan. O sea, uno puede tener una mutación del Leiden heterocigoto, puede tener una mutación del gen de protrombina heterocigoto, o un déficit de proteína C. Y al irse mezclando, estas cosas se van, eh, el riesgo de trombosis habitualmente se va multiplicando. Si uno tiene un factor 5 de Leiden y le pone anticonceptivos orales, 11 a 41 veces el riesgo de la población normal de hacer un evento trombótico y 30 el riesgo de hacer trombosis venosa cerebral. Con los anticonceptivos de tercera generación es incluso aún más. Con terapia hormonal de reemplazo, con el viaje en avión, con el cáncer, etc. Bueno, ¿cómo se manifiestan las trombofilias? En general, la manifestación más común, trombosis venosa profunda. La trombosis arterial, si bien existen como manifestación de la trombofilia, no es lo habitual. Nosotros recibimos hartas interconsultas de vascular o de cardiología de repente, pacientes, no sé, que hizo una embolía cerebral y que no encontraron de dónde viene, ops, trombofilia. No, eso no es sospecha de trombofilia. En general son trombosis venosas de las extremidades, embolía pulmonar,
trombosis de sitios atípicos como senos venosos cerebrales, venas esplécnicas, trombosis portal, mesentérica o la de las suprahepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari. Trombosis que no se asocian a trombofilia hereditaria, trombosis de la vena central de la retina, que nos ha costado que los oftalmólogos entiendan esa cuestión. Dale con mandarnos a los pacientes con trombosis de la vena central de la retina. No tienen relación con trombofilia. El infarto del miocardio tampoco. Accidentes vasculares isquémicos arteriales, rara vez. Y la isquemia arterial de extremidades, ni una. Indicaciones de estudio. Ordenar un estudio de trombofilia es fácil. Determinar a quién testear y qué hacer con los resultados, a veces es bastante más difícil. Es un estudio costoso, rara vez modifica la conducta terapéutica y muchas veces indica innecesariamente. Como les decía, esta cosa se ha ido desinflando, ¿no? Y actualmente las indicaciones de estudio son bien acotadas. El hospital nuestro, el Hospital de las Higueras, tiene un laboratorio de coagulación bastante grande y de hecho creo que es uno de los pocos hospitales públicos donde se hace estudio de coagulación completo, incluida trombofilias y varios defectos de coagulación, y hasta ahora no hemos podido conseguir que restrinjan el acceso a los exámenes de trombofilia a hematología. Y lo piden cualquier cantidad, y la mayor parte de las veces no se toma ninguna conducta con eso, y hacer un estudio completo de trombofilia sale fácilmente 300 lucas. Entonces, encuentro que es una tontera gastar 300 lucas por un estudio que, al final de cuentas, no te va, la mayor parte de las veces, a cambiar ninguna conducta. Como les decía, inicialmente hubo como una euforia con las trombofilias, y la cosa ha ido cambiando, y actualmente la mayoría de los pacientes eh, que hacen eventos trombóticos no debieran testearse para trombofilia. Razones para indicar estudio. Paciente desea entender la razón por la que tuvo un tromboembolismo venoso. Es válido, pero no necesariamente es lo más científico. Predecir el riesgo de recurrencia de eventos y determinar la duración de la anticoagulación. Puede ser. Determinar implicaciones familiares para portadores asintomáticos. Este es probablemente el caso más complejo de abordar. Lo que les decía yo, ¿tiene indicación estudiar a los hijos de alguien que tiene trombofilia? Características clínicas sugerentes de trombofilia hereditaria. Trombosis a edades tempranas, eh, y generalmente que no tienen factores provocadores. O sea, si a mí me atropellaron, y me quebré 10 huesos y estuve 30 días en la UCI sin moverme y de repente hago una trombosis venosa, a nadie le sorprende, ¿no es cierto? El COVID produce mucha trombosis venosa. Yo que trabajo en UCI vimos muchísima trombosis venosa y trombolismo pulmonar asociado al COVID. Si yo me operaron de una fractura de cadera, hice una trombosis venosa, tampoco me sorprende. No le voy a buscar trombofilia a esos pacientes, ¿ya? Pero si a uno de ustedes, que tienen, no sé, 21, 22 años y andan, juegan a la pelota todos los fines de semana y de repente caminando por la calle le da una trombosis venosa, yo digo, no, eso no está bien, eso no debiera pasar. Entonces, trombosis a edades tempranas sin asociación con factores desencadenantes o con factores desencadenantes débiles. Historia familiar de eventos de tromboembolismo venoso. Y aquí hay que ser bien cuidadoso para preguntar, porque si uno le pregunta, ¿hay trombosis en su familia? Dice, no, sí, mi abuelita tuvo trombosis, mi papá tuvo trombosis. Y la gente asocia trombosis al tiro con un accidente cerebrovascular. ¿Y quién no tiene algún familiar que haya tenido un accidente cerebrovascular? Hay que preguntar bien por trombosis venosa a temprana edad. Eventos recurrentes, principalmente a edad joven, y eh, sitios inusuales. Aquí hay que parar la oreja. O sea, si alguien de repente hace una trombosis portal de la nada, eso no es normal. O sea, hace una trombosis de seno venoso cerebral de la nada, tampoco es normal. Por hace poco, no, no, hace algunos años había un interno de la Universidad de Conce en Nigeria que hizo dos trombosis. Hizo una trombosis de la porta y después hizo una trombosis de la vena esplénica, parece. Sus compañeros le decían cariñosamente trombi. Y tenía una trombofilia, no recuerdo cuál era, pero sí la tenía. Eh,
¿Qué estudios se hacen para buscar trombofilia? El factor 5 de Leiden se hace un test que se llama resistencia a la proteína C activada y uno lo puede confirmar con una PCR para la mutación del factor 5 Leiden. Lo mismo en el caso de la mutación del gen de protrombina se testea directamente por PCR. Los ensayos de proteína C, proteína S y antitrombina se hacen por coagulometría, ¿ah? Y el síndrome antifosfolípido se busca usando el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas. Hay criterios para todo eso. Entonces, ¿qué hacemos frente a un primer evento tromboembólico? Si a mí me da una trombosis venosa a los 70, no me voy a poner a buscarle trombofilia. No tiene ni una importancia esa edad y lo más probable es que no tenga nada que ver. Siempre. Si el primer evento es en un paciente joven, de sitios inusuales, evento no provocado, o sea, sin traumatismo, sin cirugía, sin quemadura, sin infección grave, sin fractura, ¿no? O con desencadenantes débiles, pero con historia importante familiar, estos casos hay que considerar testear. Si hay gatillantes importantes, no hay rol para el testeo. A mí me ha pasado varias veces, de hecho me acuerdo un caso muy típico, donde era un hombre por trombosis venosa no provocada. Y resulta que yo le empecé a preguntar, era un hombre sano, joven, eh, y que tuvo una trombosis venosa, efectivamente. Entonces le pregunté, ¿cuándo fue esto? No, fue un poco después del terremoto. ¿Y qué estaba haciendo usted? No, es que yo quedé asustado después del terremoto. ¿Ya? Pero usted se movía, caminaba, estuvo inmóvil. Sí, pero es que tenía tanto susto que dormía sentado en el sillón con los zapatos puestos. Y así pasó como 6 meses durmiendo todos los días sentado en el sillón con los zapatos puestos. Entonces, eso es éxtasis. O sea, no es normal dormir sentado, y menos dormir con los zapatos puestos. Entonces, ese paciente no tenía ninguna indicación de estudiar la trombofilia porque claramente tenía un factor mecánico desencadenante. Ahora, otro punto que tenemos pelea siempre con los médicos del Servicio de Medicina Interna. Un paciente que hizo un evento trombótico y que está en anticoagulación ahora, ¿tiene alguna utilidad ponerse a buscarle trombofilia right now? ¿Te cambia la conducta? No, en absoluto. O sea, si yo tuve una embolía pulmonar, son 6 meses de anticoagulación con o sin trombofilia. ¿Ya? Si tuve una trombosis bajo la rodilla, son 3 meses de anticoagulación con o sin trombofilia. Entonces, primero, no está recomendado testear en el episodio agudo. Primero, porque no cambia la conducta. Y segundo, porque si yo lo hago muy cerca de la trombosis, a veces me afectan los valores y me pueden salir resultados que son falsamente positivos. Hay consumo de proteína C, hay consumo de proteína S. Si yo los testeo en ese momento, pueden salirme valores que no son representativos. Entonces, la recomendación es testear cuando el paciente haya terminado la anticoagulación, no en el episodio agudo. Como dice aquí, no testear al momento del evento, no testear mientras el paciente esté recibiendo anticoagulación, y si el paciente tiene que recibirla obligatoriamente y uno no la puede operar, lo que hace es que la traslapa a una heparina de bajo peso molecular que no te altera las determinaciones de trombofilia y lo puedes estudiar. No testear si hay factores desencadenantes evidentes. ¿Eh? Considerar testear pacientes jóvenes, sitios inhabituales, historia familiar fuerte, historia de eventos recurrentes. ¿Eh? Y, como les decía, hay que estudiar cuando esta cosa me vaya a servir para tomar alguna decisión. Si no me va a servir para nada, entonces mejor no lo pido. Condiciones que pueden alterar los niveles de algunas proteínas eh, anticoagulantes, trombosis aguda, uso de antagonistas de la vitamina K. La proteína S y la proteína C bajan con los anticoagulantes orales. Así que no solo bajan los factores de coagulación, también baja la proteína C y S. Así que síndrome nefrótico, eh, pérdida de enteropatías perdedoras de proteína, estados inflamatorios, estrógeno, bla, 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 bla. La espada de doble filo del testeo de trombofilia. Razones para testear, razones para no testear.
mochila pesada cuando uno le dice a alguien, oiga, usted tiene riesgo de tener trombosis. Los pacientes le tienen terror a las trombosis y lo primero que se imaginan es trombosis cerebral, hemiplegia y andar arrastrando la pierna para el resto de la vida. Eh, el caso probablemente más importante para hacer un estudio de trombofilia es cuando tenemos una trombosis no provocada en una mujer joven o asociada al uso de anticonceptivos. Como les decía, el factor 5 de Leiden es la que más se asocia. Entonces, una mujer joven que probablemente se va a embarazar más de una vez, es re importante saber si va a tener riesgo durante el embarazo y sobre todo sobre el puerperio. El periodo en que más trombosis hay en relación al embarazo es el puerperio. El organismo se prepara durante todo el embarazo para la pérdida de sangre del parto y ahí se echan a andar todos los mecanismos de coagulación que tiene el cuerpo de una mujer para evitar la pérdida sanguínea. Y si hay un momento en que hay riesgo de trombosis es ese. Las hormonas que aumentan el riesgo de trombosis son los estrógenos. Una paciente que tiene un factor 5 de Leiden o alguna otra trombofilia que aumenta el riesgo de trombosis con hormonas puede usar métodos anticonceptivos que no contengan estrógeno. Por ejemplo, Implanon, inyección trimestral, dispositivo intrauterino liberador de hormonas, Mirena. Lo que deben evitar son los que tienen estrógeno, como los combinados orales, los inyectables mensuales. Trombofilia y embarazo. Como les decía, las complicaciones, las trombofilias se asocian con complicaciones en los embarazos, abortos de repetición, desprendimiento de placenta, muerte fetal tardía, preeclampsia y retraso del crecimiento intrauterino. Hay riesgo de trombosis, o sea, aparte de las complicaciones propias del embarazo, existe riesgo de trombosis durante el embarazo y sobre todo en el puerperio. Y no es fácil manejar la anticoagulación porque a un embarazado uno no le puede dar cualquier cosa. Aquí está la asociación que tienen las distintas trombofilias con las distintas patologías del embarazo. El factor 5 de Leiden, por ejemplo, ustedes pueden ver que se asocia con más pérdidas de primer trimestre, de segundo, tercer trimestre y con tromboembolismo venoso, no tanto con desprendimiento de placenta, ni con preeclampsia, ni con déficit de implantación. Hay algunas trombofilias que se asocian con infertilidad por problemas en la implantación. De hecho, los obstetras, o sea, los ginecólogos que se dedican a infertilidad estudian trombofilia con mucha frecuencia en las pacientes que tienen abortos a repetición. Si se fijan, el déficit de proteína C se asocia a trombosis en el embarazo, pero no a patologías del embarazo propiamente tal. El déficit de proteína S se asocia con pérdidas de segundo o tercer trimestre. El déficit de antitrombina se asocia con trombosis durante el embarazo. Recomendaciones de screening de trombofilia hereditaria en mujeres con historia de pérdida de embarazo. ¿Qué es lo que hay que estudiarle? La verdad es que uno las estudia casi siempre. Cuando uno estudia una de estas, las pide casi todas. Bueno, se hacen todas juntas, pero en el fondo la que siempre hay que estudiar es el factor 5 de Leiden. ¿Qué se hace con las pacientes embarazadas con trombofilia? Lo habitual es que si uno sabe que la paciente ya tiene una mutación que la pone en riesgo, se anticoagulan desde el día 1 y se anticoagulan con heparinas de bajo peso molecular. En teoría, a partir del tercer mes se pueden utilizar anticoagulantes orales, pero son más difíciles de regular y los riesgos de sangrado son más complicados cuando hay embarazo, así que en la práctica cualquier paciente que se embarace y que tiene trombofilia, uno la anticoagula durante todo el embarazo con heparinas de bajo peso molecular y hasta un mes postparto. Este es un abstract de un trabajo que habla sobre el impacto del screening de trombofilia en las prácticas de manejo y llega a la conclusión que la mayor parte de las veces el estudio de trombofilia no altera en nada las prácticas de prevención del tromboembolismo. Eh, no me voy a meter con los datos porque esto es como marearlos más de lo necesario. Pero si ustedes se fijan en los pacientes que se estudiaron y en lo que no se estudiaron, la discontinuación de la anticoagulación fue bastante parecida. Y los pacientes anticoagulados más allá del periodo inicial también es bastante parecida. No alcanzó significación estadística en ninguno de los dos casos.
Ahí estoy en mis niños cuando eran más chiquititos. Resumiendo, es harta información, pero lo que me interesa que sepan es que hay casos en que hay que buscar trombofilia y casos en que no hay que buscar trombofilia. ¿Eh? Pacientes con trombosis inexplicada, sí. Trombosis en mujeres que usan anticonceptivos o que desarrollaron eventos tromboembólicos durante embarazo o post-aborto, sí. Historia familiar fuerte de tromboembolismo venoso, también. Trombosis de sitios atípicos, también. ¿Eh? Son como las indicaciones de estudio. Ahora, aparte de ¿en qué nos cambia la conducta saber si alguien tiene una trombofilia, además del caso de las mujeres para eventual planificación de embarazo y uso de anticonceptivos? Eh, Aquí hay pocos estudios randomizados, la evidencia no es muy sólida, pero en general casi todos lo hacemos. Uno sabe que la inmovilidad favorece la trombosis, entonces si yo tengo un paciente con un factor 5 Leiden o un déficit de proteína C que va a hacer un viaje de más de 8 horas por tierra, yo le dejo prevención. Le ponemos una inyección de enoxaparina antes que se suba al bus, la otra cuando llegue a Antofagasta, y lo mismo a la vuelta. Una antes de volver, una antes de salir. El factor 5 Leiden se relaciona con la trombosis en los vuelos de altura, de cualquier duración. Así que si yo tengo un paciente con factor 5 Leiden que va a ir en avión a Santiago, le chanto un Clexane antes que se vaya. No cuando llegue allá, porque va a llegar en una hora, pero si el vuelo en avión dura más de 6 horas, a la llegada también. Si alguno de mis pacientes con trombofilia se va a operar, hay que dejarle anticoagulación no a dosis profiláctica, sino a dosis plena. Una inyección cada 12 horas de enoxaparina, 1 miligramo por kilo. O sea, si se va a operar de la vesícula, apenas esté operado, le partimos la anticoagulación y se la dejamos al menos por una semana. Y si son cirugías más grandes, el tiempo es mayor. Lo mismo si tiene una neumonía o cualquier cosa grave que lo vaya a mantener inmóvil durante harto tiempo, todo ese tiempo lo mantenemos anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular. Y una cosa que no aparece aquí, porque esta revisión es un poco más antigua, pero nos dimos cuenta que hay varios pacientes que no tenían trombofilias diagnosticadas y que se agarraron un COVID y con el COVID se mandaron 2 o 3 trombosis. Eh, Ahí no está muy claro qué es lo que hay que hacer. Pero lo que yo haría es que si tengo un paciente que yo ya sé que tiene trombofilia, y yo les aviso, les digo, si se agarra un COVID, avísenme inmediatamente. El paciente, doctor, sabe que de ayer que estoy con fiebre y estoy positivo para el COVID, al tiro empieza con enoxaparina, y así a veces nos ahorramos. Eso no está tabulado en ninguna parte, no hay estudios randomizados, no tengo idea si estoy haciendo lo correcto, pero es más o menos parecido a lo que se hace eh, en trombofilia cuando el paciente se expone a otros desencadenantes, y el COVID es un desencadenante fuerte para trombosis, así que lo que hago yo es que a esos pacientes, apenas me dicen que tienen COVID, le chantamos enoxaparina hasta que se les pase el COVID. Cuando vimos con Laura, son las 9:38. Oh, terminamos temprano. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Habían escuchado hablar de las trombofilias? Sí, yo sé, como les digo, la mayor parte de los médicos que hablan de trombofilia no tienen idea de lo que están hablando. La mayoría pide estudios al tuntún, creen que todas las trombosis hay que estudiarlas, le piden estudio a los pacientes con infarto, embolías cerebrales, trombosis a los 80 años, los mandan para estudios de trombofilia. No, como les digo, ¿hay indicaciones de estudio? Sí. De las trombofilias adquiridas no me metí mucho ni en el síndrome antifosfolípido ni en el síndrome nefrótico, porque esas las van a abordar en síndrome nefrótico en particular en nefrología, pero es más o menos evidente si un paciente hace trombosis y está entero de hematoso que hay que buscarle síndrome nefrótico. Las adquiridas son como más fáciles de sospechar. La neoplasia mieloproliferativas crónicas, si alguien hace una trombosis y yo le hago un hemograma y tiene 900.000 plaquetas, yo digo, oh, la cosa debe venir de aquí. O si tiene 60 de hematocrito, digo, ah, claro.
Estas otras, las congénitas, son un poco más difíciles de sospechar y en general uno no sospecha patología específica, uno muchas veces se las encuentran, a menos que el paciente haya hecho una trombosis cuando se subió a un avión. Uno en general no sospecha factor 5 Leiden, o quizás sí porque es el más frecuente nomás, pero uno no sospecha específicamente un factor 5 de Leiden. Eh, las niñas van a quedar más espirituales con esta cuestión. Hay que hacerle estudio de trombofilia a cualquier mujer que vaya a tomar anticonceptivos hormonales. Buena pregunta. El estudio no es barato y la mayor parte de las veces no vaya a encontrar nada. Y el riesgo de trombosis con los anticonceptivos combinados existe incluso sin trombofilia. La diferencia es que eh, eh, en ese caso uno remueve el anticonceptivo y el riesgo desaparece. Los pacientes con trombofilia siguen teniendo riesgo al quedarse inmóviles, al hacer viaje, etcétera. Pero principalmente, como les decía, la mayor utilidad del estudio de trombofilia está en relación a embarazo y anticoncepción. Claro, pacientes con antecedentes familiares, como dice Rocío, tienes razón, pero como les digo, el antecedente familiar hay que preguntarlo bien, porque cuando uno pregunta antecedente de trombosis, todo el mundo tiene antecedente de trombosis y la gente piensa inmediatamente en accidente cerebrovascular isquémico. Hay que preguntar por trombosis venosa o trombosis con el uso de anticonceptivos. Yo me he encontrado un par de familias así, que uno preguntándoles tienen, y no siempre es la misma manifestación, ¿eh? Una hizo una embolía pulmonar, otro hizo una trombosis venosa en la pierna, otro hizo una trombosis venosa cerebral. Y como les decía, igual siempre existe la alternativa de usar anticonceptivos que no tengan estrógeno. En general, nosotros a las pacientes embarazadas con trombofilia las controlamos todos los meses, principalmente para ver cómo van. Las mantenemos anticoaguladas durante todo el embarazo y el periodo que más nos preocupamos es en el periodo periparto. Mujer adulta se estudia desde qué edad. Buena pregunta, buena pregunta. Como decía, como vieron ahí en, en ese abstract que les puse, no sé si alcanzaron a leer algo, pero en general estudiar portadores asintomáticos es discutible. Eh, Quizás la utilidad, como les decía, en el caso de las mujeres, desde la edad en que comienzan a usar anticonceptivos. Yo me atrevería a hacer esa recomendación cuando hay una historia familiar fuerte o cuando hay una trombofilia diagnosticada en la familia, sobre todo cuando hay más de un caso. Pero en el fondo, si estás pensando en anticoncepción y embarazo, eso es mujer joven, pues, antes de los 20 años, idealmente. Yo ese caso que les conté, mm, creo que lo único que me he topado donde me encontré con una gemela idéntica de alguien que ya tenía una trombofilia diagnosticada y que a ella no le había pasado nada. Pero eso es una situación más o menos única. Pero estudiar a los niños chicos no tiene ningún sentido. Porque ahí sí que uno no les va a cambiar la conducta. En general, las trombosis que aparecen asociadas a trombofilia hereditaria ocurren rara vez antes de los 25 años. Así que estudiar niñitos no tiene ningún sentido. Y probablemente estudiar a los hombres tampoco tiene mucho sentido. Más bien, en este caso, lo importante es estudiar a las mujeres. ¿Quién estaba levantando la mano? Ah, Agustín. Sí, una consulta, doctor. En este caso, si llega un niño a la urgencia, no sé, y tiene, claro, un proceso de trombosis, eh, en ese caso, usted dijo que no era necesario hacer un estudio de trombofilia, ¿cierto? Que depende del contexto clínico. O sea, si es un niño sano que de repente es una trombosis de la nada, hay que investigarlo. Pero la mayor parte de las veces no son trombofilias hereditarias, uno se va a encontrar con otras cosas, como por ejemplo cosas autoinmunes como síndrome antifosfolípido, que ese sí puede ocurrir en los niños. Ah,
A veces hay algunas infecciones virales que causan transitoriamente aumento del riesgo de trombosis. Como digo, en general las trombofilias hereditarias casi nunca dan trombosis en los niños. Si un niño llega con trombosis, generalmente es otra cosa. Como digo, una de las pocas que hay que buscar ahí es síndrome antifosfolípido y algunas patologías autoinmunes que se pueden ver en los niños, como la artritis reumatoide juvenil, el lupus eritematoso y otras cosas que están todas medias emparentadas. Ya. Doctor, y otra duda, con respecto a la clase de las transfusiones, ¿todas las transfusiones sanguíneas necesitan ser hospitalizadas? No, 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 para nada. De hecho, el banco de sangre en los hospitales grandes, bueno, a ver, voy a retroceder un poquitito. Eh, 20 años atrás, casi todos los hospitales grandes tenían bancos de sangre propios, ¿ya? Que el banco recolectaba, procesaba, preparaba y transfundía. Desde hace un tiempo atrás, esto partió en la Cruz Roja en Estados Unidos, se empezaron a crear los centros de sangre, ¿eh? Lugares donde se recolecta y se prepara y se distribuyen los hemoderivados a los hospitales y los hospitales solamente transfunden. ¿Eh? Eso le alivianó harto la pega a los bancos de sangre porque ahora los bancos de sangre recolectan, mandan al centro de sangre y después reciben los preparados listos, no tienen que procesarlos ellos. ¿Ya? Eh, los hospitales chicos en general no tienen unidades de medicina transfusional y dependen de los hospitales más grandes. En el caso nuestro, por ejemplo, Las Higueras tiene unidad de transfusión ambulatoria, ¿no? Nosotros transfundimos hartos pacientes ambulatorios, pacientes que están en quimioterapia de repente, que hacen citopenias importantes, eh, los mandamos a transfundir. Pacientes con enfermedades hematológicas crónicas, mielodisplasia, aplasia medular y otras cosas así, se transfunden en ambulatorio. Los hospitales chicos, como no tienen unidad de medicina transfusional, le piden unidades al hospital grande en este caso, y allá Tomé, por ejemplo, si quiere transfundir a alguien allá, tienen que hospitalizarlo, pedir las unidades y hacer la transfusión hospitalizada, aunque el paciente se pudiera transfundir ambulatorio. Pero la verdad es que cuando se puede hacer ambulatorio, se hace ambulatorio. Ya. Y con respecto a al plasma congelado, la cual contiene factor 7 que puede durar entre 4 y 6 horas, eh, en caso de emergencia, ¿cuánto se demora aproximadamente en descongelar, entre comillas, y pasarlo como a una temperatura fisiológica? 15 minutos, 20 minutos. Sí, es Ya, un tema. O sea, qué pasa si yo lo necesito antes? Sí, a veces es un tema. Ahora, ¿existen sustitutos del farmacológico? Sí. El complejo protrombínico, por ejemplo, el Octaplex, es una mezcla de factores de coagulación sintéticos y que trae casi lo mismo que el plasma y uno lo puede transfundir así en un 2x3, pero cuesta como 100 veces lo que cuesta el plasma, ¿ya? Pero si uno lo necesita así como rápido ya, el Octaplex está. Está el factor 7 activado también, que igual es muy caro, pero también se puede utilizar de inmediato. Ahora, una cosa con la que no me metí, que también ha sido una tendencia cambiante, es que cuando yo estudié, cuando a mí me hicieron esta misma clase, me dijeron, la sangre total se transfunde nunca. Y yo me quedé con esa idea, de que la sangre total no se utilizaba nunca en medicina transfusional. Pero la verdad es que ese es un concepto que ha ido evolucionando. Y sobre todo para los protocolos de transfusión masiva por accidentes automovilísticos, heridas de bala, eh, heridas por arma blanca, etcétera, pacientes no pierden glóbulos rojos solos, o plasma o plaquetas, sino que pierden sangre entera. Entonces, para la reanimación de los politraumatizados y en heridas de guerra, se está utilizando nuevamente la sangre total con bastante buenos resultados. De hecho, ahora en el último congreso de hematología, trajeron a un tipo de San Antonio, Texas, para mostrar la experiencia que tenían ellos con el uso de sangre total, y ellos andan con sangre total en las ambulancias del SAMU. Entonces, cuando alguien se saca la cresta en auto y queda sangrando, lo reaniman con sangre total en el sitio y tienen unos resultados espectaculares. Nosotros estamos lejos de eso todavía, ¿ya? Pero la sangre total en este momento se está utilizando principalmente para la reanimación de politraumatizados. Había otra pregunta aquí. Ah, perdón, no sé si contesté tu pregunta con eso. sí, muchas gracias, doctor. Ya. Catalina pregunta, en trombofilia, ¿cuándo se plantea dejar el tratamiento de por vida? Esta es la pregunta, la estaba esperando hace mucho rato. Bien, Catalina.
te ganaste una décima. No, mentira, no tengo permiso para regalar décimas, pero bien. Mira, la verdad es que la anticoagulación de por vida es, a mi juicio, una situación absolutamente indeseable. Primero porque le limita al paciente muchas cosas. Ahora hay drogas anticoagulantes más fáciles de usar, como los inhibidores directos del factor 10, que no requieren control mensual, que no requieren restricciones dietarias, eh, pero anticoagular a alguien de por vida es un calvario. Imagínense las mujeres jóvenes que a veces en condiciones normales tienen periodos menstruales que les dificultan la vida. Imagínense tomando anticoagulantes, algunas de ellas que no van a salir de la casa en 10 días, que se lo pasan haciendo anemia por anticoagulación. Yo trato de hacerlo nunca, ¿no? Ahora, si un paciente te ha hecho 2 o 3 episodios de trombosis, de tromboembolismo de alto riesgo, estamos hablando de embolía pulmonar, más alguna otra embolía o alguna otra trombosis como trombosis venosa cerebral, eh, yo lo pienso. Pero la verdad es que en general, como vieron, en trombofilia, a excepción del síndrome antifosfolípido, las recurrencias no son la regla, ¿no? El síndrome antifosfolípido hay que seguirlo y ver cómo se porta. Si el paciente hace trombosis muy seguido, hay que anticoagularlo a permanencia. Muchas veces ese es el único tratamiento. Pero en las trombofilias congénitas, la mayor parte de las veces los pacientes no hacen más de una trombosis, a menos que sean porfiados como esta niña que les dije yo, que sabiendo que tenía una cuestión no hizo caso. Eh, pero lo que hay que concentrarse más que en anticoagularlos de por vida es protegerlos frente a las situaciones de riesgo. A las situaciones en que hay aumento del riesgo de trombosis hay que actuar. Los pacientes con válvula mecánica se tienen que anticoagular de por vida siempre. El tipo de anticoagulantes en esos casos sigue siendo los cumarínicos tradicionales porque los anticoagulantes no nos han mostrado el mismo resultado en válvulas mecánicas. En estricto rigor, esa no es una trombofilia, pero si un paciente con válvula mecánica no lo deja sin anticoagulación, hace coágulos y hace accidentes cerebrovasculares o embolías para otro lado. Así que eso sí se tienen que anticoagular. Pero como les digo, no es una trombofilia y es una consecuencia de la terapia. Así que cuando dejar anticoagulación de por vida, ojalá no. Y cuando haya que hacerlo, solo en pacientes que han hecho recurrencias a pesar de haber optimizado la prevención en las situaciones de riesgo. O sea, la clave en las trombofilias, según yo, es adelantarse a las situaciones de riesgo. Yo le digo a los pacientes siempre, va a viajar a Viña, venga a tocarme la puerta, yo le hago una receta. Se va a operar, me tiene que avisar antes. Si te embarazas, el primero que tenés que contarle después de tu pareja es a mí. No porque yo tenga algo que ver con eso, sino porque tengo que participar ahí, quiera o no. Atrás me agarré con los obstetras. No, yo no soy peleador, a pesar de que regaño harto acá, eh, porque pacientes con trombofilia que se embarazada, la mandé a hospitalizar y le puse ahí que le dieran dosis anticoagulantes durante el periodo periparto y no me pescaron. No sé, encontraron que era mucho y dijeron, no, aquí no lo hacemos y no lo sé. Ya, me enojé, le mandé una carta y le dije, si no me van a hacer caso, entonces, ¿para qué cresta me pregunten? Entonces, no, no pregunten. Pero en esos casos, como les decía, para proteger a esas pacientes tienen que ser dosis anticoagulante plena, ¿ah? No la dosis profiláctica una vez al día de 40 miligramos que le dejan a todo el mundo que se hospitaliza, lo que en este caso es 1 miligramo por kilo cada 12 horas de noxaparina o de alguna otra heparina de bajo peso molecular. Si la paciente pesa 60 kilos, son 60 miligramos cada 12 horas. Solo se interrumpe el día del parto y se reanuda el día siguiente y se mantiene hasta el final del primer mes, que es como lo que dura la hipercoagulabilidad postparto. Todavía queda tiempo, si alguien quiere preguntar más. ¿Un anticoagulante puede ocultar una posible trombofilia en una persona que toma anticoagulante por otro motivo? Buena pregunta. Mucha de la gente que tiene trombofilia jamás se entera que tiene trombofilia. Si te acuerdas de los monitos del hazard ratio, eh, el riesgo 3 a 5 veces el riesgo de la población general, la prevalencia de trombosis asociada, por ejemplo, al factor 5 de Leiden es bastante más baja que la prevalencia del factor 5 de Leiden. O sea, una buena parte de los pacientes que tienen nunca se enteran que lo tienen. Ahora sí, claro, o sea, si yo te estoy dando anticoagulante porque tiene una válvula mecánica y resulta que tienes un factor 5 Leiden, probablemente jamás me voy a enterar porque tú vas a tener protegido aunque no quieras. Eh,
Eso. ¿Más preguntas? ¿Les interesó el tema? Parece que han preguntado más que en ninguna otra clase. Doctor, otra duda es que en simulaciones justo vimos esta semana un caso de anemia perniciosa y nos ¿Ya? quedaba la duda, como vimos con los doctores, es que la paciente tenía astenia y parestesia, entonces, y tenía hemoglobina de 7. En este caso, como vimos en la clase, sería sintomática, habría que transmitirse. Ahí, bueno, ahí volvemos a lo que conversamos. Depende de la velocidad de instalación, depende de la condición de la paciente. La anemia perniciosa, por definición, se produce muy lento. Yo he visto llegar pacientes caminando con 3 hemoglobinas con anemia perniciosa. ¿Ah? Y la respuesta es tan rápida que tú a la semana tienes, los reticulocitos se disparan. Yo he visto así tanto como 50% de reticulocitos y 30% de eritroblastos a la semana de estar usando vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, a menos que tu paciente con anemia perniciosa tenga un edema pulmonar agudo o una insuficiencia cardíaca o que esté con angina producto de la anemia, yo no lo transfundo porque esta cuestión se soluciona tan rápido que no es necesario. Los colegas de la urgencia se asustan generalmente y no, tiene menos de 7, hay que transfundirlo. El 7 no es un número mágico, como digo, depende de la tolerancia del paciente y la tolerancia depende de la velocidad de instalación y de la condición cardiovascular. ¿No? En general, tratamos que las anemias perniciosas no transfundirlas nunca porque responden extremadamente rápido. No olvidarse de dejarles ácido fólico, además de la B12, porque la maquinaria se echa a andar tan rápido que se come todo el ácido fólico y a veces la producción se para si tú no le dejas ácido fólico porque se acabó el ácido fólico. Ya, doctor, muchas gracias. Agustín está levantando la mano de nuevo. No, está, la dejé levantar. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Como les decía, no hay números mágicos. ¿No? Yo a veces transfundo pacientes con hematocrito de 28% y a veces no transfundo pacientes con 16 de hematocrito, porque depende, como les digo, de cómo toleren la anemia. Y eso depende de la velocidad de instalación y de la condición cardiovascular. ¿No? En general, los cardiópatas toleran mucho menos la anemia. La anemia puede ser un desencadenante de un edema pulmonar agudo o de un cuadro anginoso, de una angina inestable. Y en esos casos, o sea, si llega un paciente con 25 de hematocrito y 8,5 de hemoglobina y llega con dolor al pecho, yo lo transfundo al tiro. ¿No? En cambio, si me pillo uno de mis viejitos ahí con anemia perniciosa que llegó con 12 de hematocrito caminando, ¿y cómo está? Bien, ¿se cansa? No, un poquitito nomás. Ya, pues le pongo B12 y ácido fólico nomás y espero que responda. No lo transfundo. Como digo, la indicación es la condición clínica, no el numerito. Ahora, es distinto cuando el paciente va a ir a una cirugía, que es un estrés conocido, y que yo sé que en ese caso con menos de 7 los pacientes tienen más mortalidad, ahí sí. O sea, si el paciente tiene 18 de hematocrito y 6 de hemoglobina y se tiene que operar de la vesícula, primero el anestesista va a patalear y no lo va a dejar pasar, y segundo, aunque lo deje pasar, el paciente tiene más riesgo de hacer complicaciones, así que ahí lo tengo que transfundir. Lo mismo con los pacientes críticos, ¿no? O sea, paciente que está un politraumatizado, ¿eh? Está con hematocrito de 21%, hemoglobina de 7,5 y está infectado, yo lo veo que de poquitito se va anemizando, debo transfundirlo, ¿no? Con las plaquetas es un poco más truculenta la cosa porque, como les decía, bajo 10.000 hay un riesgo que es como un 2 a 3% de hemorragia cerebral, así que casi todas las trombocitominas se transfunden bajo 10.000, excepto las crónicas. ¿Cuáles son las crónicas? Mielodisplasias, por ejemplo, aplasias medulares, que los pacientes se adaptan un poco y sangran menos, y en general con menos de 5.000 no sangran, así que si tienen más de 5.000 yo no le pongo plaquetas. ¿No? Y los PTI. Los PTI no sirve transfundirlos porque destruyen todo, así como destruyen las plaquetas que producen ellos, también destruyen las plaquetas transfundidas. Y los PTI sangran mucho menos que otras. Solamente los transfundimos en caso de una hemorragia activa. Y las plaquetas no le duran nada, así que hay que transfundirlas así como al tiro.
No se olviden de la cosa de las reacciones febriles. No estaba muy explicitado en la presentación, pero si uno quiere evitar las reacciones febriles, tiene que filtrar las unidades. Y se pasan por un filtro. Es un filtro así, con un cono de cartón de género así, pasa la sangre por ahí y los glóbulos blancos se quedan arriba y la sangre queda filtrada y el contenido baja enormemente y baja mucho la posibilidad de hacer reacciones febriles. Eso es particularmente importante en los pacientes neutropénicos, en que yo no quiero que me hagan fiebre porque si no, no voy a tener idea si la fiebre fue por la transfusión o fue porque se infectó y voy a tener que darle antibióticos, tomarle cultivo y estarlo observando un montón de rato por algo que podía haber evitado. Pacientes que han hecho reacciones febriles en alguna ocasión, las siguientes transfusiones tienen que ser filtradas. Las reacciones alérgicas, no se olviden, son más frecuentes con el plasma, un poco menos frecuentes con las plaquetas y poco frecuentes con los glóbulos rojos, y esas son reacciones a los antígenos proteicos del plasma del donante. Y esas se previenen usando antihistamínicos. No corticoides, antihistamínicos, son reacciones histamínicas. De hecho, los pacientes hacen como urticaria. Mira que levantando la mano, ¿no? O es la misma mano que está levantada. Emilia Echeverry. No, la Emilia ya preguntó ya. No, pero doctor, tengo una consulta que se me ocurrió ahora. Sí. Usted dice que para evitar la reacción febril hay que filtrar. Lo entiendo perfectamente. ¿Alguna vez, solo por curiosidad, alguna vez alguien ha pensado en dejar AINES? Como que alguien diga, no, mejor no la dejo el AINES. Y Y los no, AINES no te producen la reacción febril. no sé, pero no sé. O sea, Alguna sirve mente. para tratar la reacción febril. O sea, cuando el paciente te hace la reacción febril, tú puedes bajar, pero en el fondo, tú para evitar una. Porque, a ver, aquí te podría interrogar malvadamente, pero no lo voy a hacer. Gracias. No lo haga. Lo que pasa es que si recuerda un poco la fisiopatología de la fiebre, tiene que ver principalmente con la producción de prostaglandinas a nivel del hipotálamo. ¿Cachai? Ahí Sí. es donde actúan los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Cachai? Ujú. Yo lo que hago es bloquear la ciclooxigenasa del paciente, pero en el caso de las reacciones febriles, yo no necesito la ciclooxigenasa del paciente. Las citoquinas vienen hechas, ¿cachai? Mm, Vienen en la transfusión, entonces te activan la fiebre directamente, así que tú podés tener al paciente entero bloqueado eh, y te va a hacer la fiebre igual. ya. Por Y eso, y por eso es que les decía que en general las unidades más viejas tienden a producir más citoquina y tienden a producir más fiebre por eso. Porque no es que lo que yo te transfundo active tu producción de prostaglandina, sino que actúa directamente en el centro termorregulador. Esas citoquinas vienen hechas. ah, ya, doctor. Gracias. Y lo otro, doctor, que me perdí en esa parte, pero ya le pregunté. Estudio de mujer adulta que empezó a ocupar anticonceptivo. ¿Con algún antecedente de trombofilia o así como X Mira, por la a vida? ver, es una pregunta súper difícil de responder porque son tantas las mujeres que utilizan anticonceptivos ahora que tú, si le quisieras hacer estudio de trombofilia, gastarías millones y probablemente costo efectivo no va a ser jamás. Ujú. Entonces, lo principal es cuando hay historia familiar fuerte Ya, de tromboembolismo venoso. ok. Gracias, doctor. De nada. ¿Quién más pregunta? Yo, ¿se Adelante, escucha? dele más. ¿Sí? Ya. Quería consultarle, Doc. Usted nos decía que, claro, no importa mucho el numerito con respecto a la transfusión y todo, que abajo de 7 veces los pacientes están regios. Pero, claro, por ejemplo, si yo veo un paciente con, no sé, 4 de hemoglobina, igual lo mando por la casa, podría ser, pero no tendría, por ejemplo, un riesgo si tiene algún accidente de que pase algo, me Mira, voy, me quedo tranquila lo que o pasa es que es poco probable que alguien con 4 no vaya a tener síntomas. ¿Ya? O ah, sea, ya. yo los pacientes que veo en general, y que hay algunos que se transfunden, no sé, cada 3 semanas, glóbulos rojos, eh,
generalmente bajo 5 empiezan a tener síntomas, o sea, con Mm, 4, 4,5. Y la verdad es que si es un paciente que yo sé que se va a seguir anemizando, no voy a esperar que llegue a 3, ¿cachai? Que llegue desmayado. ¿Ah? Pero mm, lo que voy es que los pacientes son distintos los pacientes que se transfunden en forma recurrente y que tienen anemias crónicas, porque ellos saben mm, más o menos con cuánto se sienten mal y cuándo se tienen que transfundir. De repente hay algunos que describen signos y dicen, no, ¿sabe qué? Me empiezan a doler los codos. Y yo ya sé que me tengo que transfundir. ¿Qué tienen que ver los codos con la anemia? Cada vez que tiene anemia le duelen los codos. La gente cacha. ¿No? mm. Lo que voy yo es que si de repente te llega un paciente con una mielodisplasia que se transfunde cada 20 días y que el caballero anda con 6,5 de hemoglobina y no tiene ningún síntoma, no es obligatorio transfundirlo al tiro. Ya. Pero esos pacientes yo los tengo vigilados. O sea, yo no los mando para la casa y los dejo eh, allá hasta que le pase algo, sino que los estoy viendo cada 15 días o los estoy viendo cada 20 días. O sea, le estoy tomando exámenes más o menos seguidos. Ay, Así ok. que Entonces tiene seguimiento. Y como tienen más. seguimiento, sí, pues esos pacientes yo no los dejo solos. Si alguien llegó Ok. con 4,5 de hemoglobina y con una anemia perniciosa y no tiene ningún síntoma, yo le dejo B12, lo controlo en una semana. Mm, ok. ¿Más preguntas? Doctor, una Dígame. consulta, pero es sobre anemia ferropriva. Por casualidad, si me la Bueno, puede. Es que, aprovechemos porque vamos a tener una sesión de preguntas igual, pero si tienen es ganas de que, seguir conversando, yo no tengo apuro ni irme. no, es que es una cosa chiquitita de que la semana pasada tuvimos un caso en simulación de ello y me quedó una duda porque como que dos docentes me dijeron lo contrario. Cuando usted tiene una anemia ferropriva por enfermedad celíaca, ¿usted inyecta el fierro o le cambia Al la dieta principio, nomás? no, al principio sí, lo que pasa es que haya respuesta, porque en el fondo, lo que hay en la enfermedad celíaca es una enteropatía que produce Ujú, atrofia de las vellosidades por esta inflamación linfoplasmocitaria producto de la intolerancia al gluten. Y eso en que responda con la dieta se va a demorar 6 meses como mínimo. Ya. En que, en Ay, teoría, si uno quiere ser estricto, lo que debiera hacer es a ese paciente repetirle una endoscopía en 6 meses más y objetivar que hay recuperación de las vellosidades. Y recién ahí uno podría decir, ah, ahora puede tomar hierro oral si es que lo necesita. Pero la verdad es que una vez que se recupere la vellosidad, el paciente va a absorber bien el hierro. Pero durante el periodo inicial hay que usar endovenoso. Le das hierro, ay, lo más probable, le das hierro oral, lo más probable es que lo vayas a perder. es que Como lo te que digo, no pasa es instantánea la respuesta. ujú, es que una doctora nos había dicho que no, que en verdad con el solo cambio de dieta ella va a empezar a absorber el fierro y como que al mes la paciente absorbió el fierro, mágicamente le subió todo. Entonces No, quedamos con duda. Porque usted había dicho que había que meterlo había que no venderlo pasa en ni endovenoso. siquiera, eso no pasa ni siquiera en los pacientes con anemia que no tienen trastornos de absorción. O sea, al mes rara vez está corregida la anemia, recién se empiezan a notar los cambios al mes. No, no es lo más fácil. Y de hecho, mira, es súper fácil hacer tratamientos con hierro parenteral. Nosotros no tenemos el que se usa en todos lados, que es el hierro carboximaltosa, que tú lo puedes colocar en una dosis, en una ujú, aplicación, todo el que necesita. Uno le puede colocar 1500 miligramos de un viaje y con eso corrige cualquier anemia por déficit de hierro, llena los depósitos y el paciente, aunque sangre todos los días, como nos pasa a veces, por ejemplo, con las telangiectasias hereditarias hemorrágicas, el paciente ujú. pasa a veces 6 meses sin requerir ninguna cosa. Y es mucho más fácil que estar tomando hierro, que generalmente eh, tiene efectos adversos, les duele la guata, les da reflujo, los constipa, les pone las deposiciones negras, la gente se asusta. Y me preguntáis a mí, yo soy bastante fan del hierro endovenoso. Soluciona el problema súper rápido. Lo único que es más caro, Claro. pero cuando se tiene y se puede ocupar, nosotros lo hacemos. De hecho, yo a veces le ofrezco a la gente, "Oye, ¿quiere tomar hierro por 6 meses? O si prefiere, le colocamos, yo tengo acá el hierro sacarato, que solo puedo colocar 200 miligramos al día y claro, para pasarle un gramo, el paciente tiene que venir a pincharse 5 días seguidos. Le digo, ya, ¿prefiere pincharse 5 días seguidos o quiere estar tomando hierro por 6 meses? No, me pincho 5 días seguidos. Se pincha los días, 5 días seguidos y se acaba la anemia. No tienen que tomar más hierro por un buen rato. ¿Eh? Lo hacemos con los pacientes con cirugías bariátricas, por ejemplo, que cada cierto rato hay que estarles poniendo hierro y es mucho más cómodo.
Así que la verdad es que los que estamos acostumbrados a usar el hierro, lo ocupamos sin ningún asco. Mm, ya. Gracias, doctor. De nada. ¿Han preguntado una idea? Eso está bien. O han estado estudiando o han entendido lo que les hablé, porque cuando nadie pregunta, o se entendió todo o no se entendió nada. Está bien que pregunten. No se olviden de juntar preguntas para la otra semana, porque vamos a tener 2 horas solo para contestar preguntas y revisar casos. Por ahí estoy coleccionándoles algunos que se los voy a mostrar la otra semana. Y un ejercicio que quiero que hagamos. No sé si se acuerdan en una de las primeras clases, cuando revisamos esa presentación de interpretación de hemograma, que venían con el hemograma al lado, con las fotos del frotis y todo, y que yo las iba mirando y les decía, esto parece tal cosa. Bueno, vamos a repetir ese ejercicio y ahora les voy a preguntar yo. Les voy a mostrar ahí el hemograma y el frotis y todas las cosas, y voy a decir, ya, tenemos esto, otro, ya. ¿Quién sabe qué es esto? ¿No? Y voy a esperar que alguien levante la mano, y si no, voy a designar a alguien al azar para que me conteste de qué se trata la cosa y vamos a comentar. En esta presentación al menos habían 12 o 13 hemogramas diferentes como para analizar. Décimas. No sé si tengo autorización para regalar décimas. Hay que preguntarle al doctor Núñez. Décimas a los que vayan a donar sangre. Bueno, el banco estaría fascinado. Pero mire, a ver, vamos a hacer un poco de proselitismo aquí. Como les decía, la sangre de donación altruista es mucho más segura, ¿no? Nosotros no hemos tenido 2 guerras mundiales, la gente aquí no ha visto personas morir desangradas en la calle. Entonces no existe la cultura de la donación aquí. Y como les decía, la donación de reposición en los casos de urgencia, la gente miente. No siempre dan toda la información. No sé si ustedes saben, pero la top one en banco de sangre del mundo es una chilena, la doctora Marcela Contreras, que trabaja creo que en el Royal Marsden, en Londres. Y a ella una vez le preguntaron, ¿usted se transfundiría en Chile? ¿Saben qué dijo? Ni cagando, literalmente. No, dijo, yo no me transfundiría allá ni por si acaso. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo es la realidad. Pues la sangre que se transfunde acá es mucho menos segura. Lo ideal es donar sangre cuando uno puede. La sangre total se puede donar cada 3 meses. Y si hay equipos de féresis, uno puede donar plaquetas 2 veces a la semana. Así que cuando tengan tiempo, yo sé que el tiempo no les sobra, donen sangre. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar uno, o cuándo la puede necesitar tu hermano, o tu mamá, o tu pareja, o tu hijo. Y las recolecciones de sangre no necesariamente se hacen en los hospitales. Existen los centros de sangre, de repente hay campañas de donación donde van no sé, al gimnasio de la Tortuga y están, no sé, sábado y domingo sacando sangre 3 horas al día. ¿Mm? Donen sangre. La única precaución que tienen que tener es lleven una botella de agua y tomen harta agua después de donar sangre, porque yo la primera vez que lo hice, llegué a la casa arrastrando los pies y era por eso. Pues, en el fondo te sacan 400 cc de sangre, eso es un poco menos del 10% de la volemia. Uno se cansa, llega fatigado, con calambre y todo, así que sí, pues hay que tomar agua. No solo antes, después igual. Y normalmente ahí te convidan un cafecito, a veces una galleta, alguna cosa. Pero si pueden donar, donen. Como me digo, nunca sabe cuándo lo van a necesitar y lamentablemente la sangre no se puede fabricar. No es legal vender sangre. Y los sustitutos sintéticos de la sangre no han prendido mucho, existe el HemoAid, pero yo no sé por qué nunca ha salido, nunca lo escucharon. Si fuera tan bueno, yo creo que lo estaríamos usando hace rato. Sí, no vayan con el estómago vacío. ¿Alguno ha escuchado hablar de True Blood? ¿Les suena? ¿No? ¿La serie de vampiros? Sí. Sí, sí lo he visto. Que la premisa de esa serie es interesante. Para los que no la conocen, está basada en una serie de libros de una autora que se llama Charlene Harris. Eh,
Y se supone que los japoneses descubrieron un sustituto, inventaron un sustituto sintético de la sangre, que era tan bueno que resulta que los vampiros que estaban escondidos lo adoptaron como alimento y como ya tenían cómo alimentarse sin andar mordiendo a la gente, decidieron salir a la luz, y se dieron a conocer. La gran revelación. Esperen un segundo. Ah, chan. Bueno, esto es plan de bebé. Es vieja la serie, si está en el HBO. Entonces se organizó toda una nueva cultura de coexistencia con los vampiros ahora que ya pueden vivir entre los humanos. La historia es re interesante. La serie está en el HBO y tiene 7 temporadas. Yo la acabo de terminar de volver a ver. Como buen hematólogo me gusta la sangre, te la recomiendo. Si a alguien le interesan los libros también. Ah, de veras que está en Netflix ahora, tienes toda la razón. Sí, pues ahora hace poquitito, hace como un mes que apareció en Netflix. Pero es original del HBO. Crepúsculo igual. Ah, pero esos crepúsculos son vampiros charchas. Si quieren ver algo bueno de vampiros, vean True Blood. Hay de todo, literalmente.